Amós. Este profeta fue designado para hablarle al reino de Israel, pero pues se dice así el reino de Israel, pero para que más o menos ustedes me entiendan, Israel en ese tiempo ya estaba dividido. Después de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando ustedes estudien los profetas, ya sean los mayores o los menores, tienen que identificar a qué reino le está hablando. El reino del norte eran 10 tribus y el reino del sur eran solo dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el reino del sur se quedó Jerusalén, que era donde estaba el templo, y el reino del norte creó su propia a donde adorar a Dios, pero no lo hizo de la mejor manera. Entonces, el profeta Amós, en especial, él le habla al reino del norte, pero lo curioso es que él vivía en el reino del sur, pero Dios lo mandó a que le hablara al norte porque las cosas no estaban saliendo bien. Estuve investigando también más o menos en qué año fue. No hay una fecha exacta y aproximada cuando él dio esta profecía o cuando le habló más bien al reino de Israel o al reino del norte, porque se cree que estuvo más o menos entre el 780, 770, 760 al 750, más o menos, cuando ocurrió esto. Debemos saber que el profeta Amós es contemporáneo con Oseas. Vamos a estar primero estudiando el libro de Amós y después vamos a estar estudiando el libro de Oseas. Estos dos estuvieron en la misma época y le hablaron también al reino del norte de los dos. Y lo curioso de esto es que estos dos profetas representan los principales atributos de Dios. Nosotros ya sabemos cuáles son los principales atributos, ¿no? Uno es el amor, que él se caracteriza a Dios, pero también la justicia. Amós trata sobre la justicia y Oseas le habla al pueblo, pero sobre el amor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había mucha idolatría y el pueblo pues había traicionado a Dios buscando otros dioses. Entonces, Oseas le habla al pueblo diciéndole, ustedes han engañado a Dios, ustedes le han sido infieles a Dios, pero Dios es un Dios que los ama y quiere que ustedes vuelvan. Entonces trata sobre el amor de Dios, pero lo que le digo, vamos a tratar primero la justicia de Dios porque es algo muy importante. ¿Qué más podemos ver de estos? Ellos también son contemporáneos para que ustedes lo sepan. Con el profeta Jonás, también ellos son contemporáneos. Primero está Jonás, que le habla, que todos lo conocemos, que es Nínive, y ahí viene después Amós, después de Amós viene Oseas, y después de Oseas, para que ustedes también sepan, también son contemporáneos más o menos con Isaías, para que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Bueno, vamos a ir a, hoy pues no vamos a ver mucho del libro, porque vamos a hacer más que todo la introducción para que nosotros tengamos todo el contexto de qué era lo que estaba pasando y por qué Dios les da esta palabra a ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a Amós, ahora sí los invito a que vayamos a Amós, capítulo 1. Entonces dice la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, aquí entonces lo primero que vemos es que Amós era uno de los pastores de Tecoa, ¿no? Si nosotros nos fuéramos al capítulo 7, versículo 14, nos especifica más quién es Amós. Dice que Amós, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Ahí como vimos en el versículo 1, él dice que es pastor. Entonces su principal profesión es ser pastor, pero también se puede decir que se dedicaba a recoger higos y con eso era lo que él trabajaba o comerciaba.
Y acá lo impresionante es que dice, yo no soy profeta. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, yo no me eduqué para ser profeta, pero Dios me dio esta palabra y como Dios me dio esta palabra, yo vine a traérselas a ustedes. Eso es lo que está diciendo Amós. Entonces, como vemos, Amós es un hombre obediente a Dios. Estamos acá conociéndolo a él. Era un hombre que era muy obediente. ¿Por qué es obediente? Porque Dios le dijo, vaya, dígale al reino del norte que lo que están haciendo no me agrada. Y Amós se fue. Otra de las cosas que nos dice el 1, dice que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá. Es decir, primero nos está poniendo en contexto en qué tiempo está. Entonces él dice, en tiempo del rey de Usías, que es el rey de Judá. Entonces, como las naciones se dividieron en dos, cada una tenía un rey. El rey del sur o el rey de Judá se llamaba Usías en ese tiempo, y el otro, el rey del norte, que es al rey que le va a hablar, o a la nación que le va a hablar, se llama Jeroboam. Pero él es Jeroboam II, porque existe Jeroboam I, que fue, Jeroboam I fue el que dividió, se puede decir, el reino, porque no estaba de acuerdo con lo que hacía el hijo de Salomón, porque les puso muchos impuestos, cargas, los maltrataba. Entonces dijo, no, nos vamos a separar y ahora vamos a formar nuestro propio reino. Jeroboam I hizo eso. Vamos a ver un poco sobre estos reyes, porque aquí, digamos, el libro de Amós trata un poco también de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué les digo que trata un poco lo que hay en la actualidad? Jeroboam y Usías, si nosotros nos devolvemos a los reyes, ahí nos hablan de cómo fueron estos reinados. Con estos dos reyes prosperó mucho Israel, tanto el reino del norte como del sur. Es más, ganaban las guerras, es más, tuvieron buen comercio, eran muy prósperos. Pero debido a esta prosperidad que tuvo el reino, se comenzaron a desviar. El primero que se comenzó a desviar fue el reino del norte y fue el primer reino que cayó ante los enemigos, porque se alejaron de Dios. Y uno de los principales pecados fue la idolatría. Mientras que el reino del sur, que era el reino de Judá, se mantuvieron más firmes, pero más adelante también caen. Y lo otro que podemos ver es que todos los reyes que tuvo el reino del norte, todos hicieron desagradables cosas a Dios. No hicieron casi lo bueno. Mientras que el reino del sur, o sea, el reino de Judá, este reino sí se comportaron algunos reyes bien y por eso se mantuvo más tiempo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el contexto. Pero vamos a ver quiénes eran estos dos reyes. El rey Usías, no se les olvide que es el rey de Judá, y el rey de Jeroboam, que es el rey que va a hablarle a Amós, que es el rey del norte. Vamos a ir primero a Segunda de Reyes 14:23. Vamos a conocer quién era Jeroboam. Entonces dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Otro lo que vemos es que estos reyes también duraron mucho tiempo gobernando, tanto Usías como Jeroboam. Y dice el 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Sí se da cuenta? Dice, él hizo lo malo ante Dios. Hizo lo mismo que hizo Jeroboam I, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Entonces acá tenemos que devolvernos más en el tiempo, ¿no? ¿Quién es Jeroboam I? Entonces vamos a ir ahora a Primera de Reyes 12:25. Para saber cómo pecó Jeroboam II, hay que conocer qué fue lo que hizo Jeroboam I, porque dice que él hizo lo mismo que Jeroboam I. Entonces vayamos a Primera de Reyes 12:25, ¿qué dice? El pecado de Jeroboam, vamos a conocer que esto fue lo que hizo lo mismo Jeroboam II en el tiempo de Amós. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén,
porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá Roboam, rey de Judá. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Roboam es el hijo de Salomón, y lo que les digo, fue un rey que fue muy malo con el pueblo. ¿Y sobre todo con quién? Con el reino del norte, con las tribus del norte. Entonces, Jeroboam dijo, voy a formar mi propia nación, voy a poner mi propia capital. El problema que tengo es que como el templo está en el reino de Sur, en Judea, en Jerusalén, entonces muchos se van a volver al reino de Sur y me van a traicionar. Yo no voy a permitir eso. Para que eso no pase, yo mismo he ideado mi propio templo para Dios. Entonces, ahora sí, vamos a Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, pero mire cómo iban a adorar a Dios con dos becerros de oro, como hizo el pueblo recién que salió de Egipto. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, los volvió al pecado. Cuando Dios les entregó los mandamientos, los volvió a otra vez a que hicieran ese pecado. O sea, ¿pecado de qué? De idolatría. Y esto fue lo que hizo Jeroboam II. Los llevó nuevamente a la idolatría. 29. Y puso en Betel, Betel es la capital, y el otro en Dan. En uno lo puso en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, o sea, puso otros templos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Acuérdese que los sacerdotes, según la palabra de Dios, debían ser de la tribu de Leví. Pero como los sacerdotes estaban en Jerusalén, entonces él buscó de otras tribus y los nombró sacerdotes. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebran en Judá, y sacrificó sobre el altar. O sea, imitó todo lo que hacía Dios, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Ojo, porque acá dice a los hijos de Israel, a la tribu del norte. Entonces, en este caso, cuando habla de Israel, se refiere a la tribu del norte. Cuando se refiere a Judá, se refiere a las tribus del sur. Entonces, dése cuenta que Jeroboam dividió el reino y fuera de eso hizo pecar a Israel, pero al reino del norte. ¿Cómo los hizo pecar? Con idolatría. Y creó los becerros de oro. Dese cuenta que se supone que ya habiendo reinado Saúl, David, Salomón, ya no debería existir más el becerro de oro, pero dese cuenta que todavía lo tenían grabado acá algunos, entre estos Jeroboam. Y va y hace idolatría, que es lo que más detesta Dios. Ahora sí, volvamos otra vez a Segunda de Reyes 14:24. Ahora sí vamos a entender. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Es decir, que Jeroboam II, al que le iba a hablar, el profeta Amós, hizo lo mismo que Jeroboam I. O sea, los llevó a la idolatría. En lugar de acercarlos a Dios, los llevó más hacia la idolatría. 25. Él restauró, ahora sí, vamos a ver por qué en ese momento había tanta prosperidad. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. ¿Sí se da cuenta? Acá está el profeta Jonás, son contemporáneos. Hijo de Amatí, profeta que fue de Gafher. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había sido ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel,
y reinó al lugar Zacarías, sus hijos. Entonces acá vemos otra cosa. El pueblo de Israel estaba siendo atacado por las naciones vecinas, entonces le oraban mucho a Dios que ya parara esos ataques, que los defendiera de su enemigo. Y levanta este rey, que se supone iba a hacer la voluntad de Dios, pero hace la voluntad de Dios en cuanto a que gana las guerras y adicional a eso, que la lleva a la prosperidad. ¿Por qué los lleva a la prosperidad? Porque el camino del reino, hay un camino en el reino del norte que era un camino comercial, por ahí tenían que pasar todo el comercio. Entonces, debido a esto, fue que se hizo próspera la nación. Y él y Jeroboam aprovechó esto para prosperar a Israel. Entonces, allí habían muchos ricos, tenían mucho, pues, dinero, materiales, sabiduría e inteligencia, más si se puede decir, en los negocios y todo eso. Entonces el reino era muy próspero y el reino del sur con Usías también hizo lo mismo. Volvamos otra vez a Amós capítulo 1, versículo 1. Entonces dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en los días de Usía, rey de Judá. Ahora vamos a ver quién era Usías, el otro rey, y cómo hizo prosperar también al reino del sur. Es decir, en ese tiempo el reino era muy próspero por todos lados. Vamos a ir a Segunda de Reyes 15 ahora. Si usted se da cuenta, ahorita leímos en el 14:25 y ahora seguimos al 15:1. Que ustedes ahí encuentran en la Reina Valera un hombre que se llama Reino de quién? De Azarías. Azarías es el mismo Usías. No sabemos por qué tenía dos nombres, pero a Usías también se le conocía como Azarías. Entonces estos son los dos reyes que está hablando ahí Amós. Entonces dice, en el 15 dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años y 52 años reinó Jerusalén. Si se dan cuenta, Jeroboam 41 y este reinó 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos, es decir, la idolatría. Aunque él hizo lo bueno, pero se le olvidó quitar lo principal, la idolatría. Segunda de Reyes 15:5. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en su casa separada y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotán, su hijo. Acá viene una pregunta. ¿Por qué a este rey le dio lepra? Este pasaje es muy conocido. Él se fue a echar incienso en el templo. Los sacerdotes le dijeron, oye, tú no puedes echar incienso en el templo porque esto solo lo puede hacer los sacerdotes. Y él dijo, ah, ¿solo ustedes? Y entonces entró al templo y cuando entró al templo, ¡pum! Ahí fue donde le cayó la lepra, por hacer lo que Dios no le mandó. Por esa razón quedó con lepra y murió así, ¿no? Entonces, ahora sí ya vimos un poco el contexto de estos reyes, vimos que fueron prósperos, pero que no hicieron cosas al 100% buenas, no siguieron el camino de Dios. Volvamos otra vez a Amos 1. Ya vimos el contexto, por eso les decía, hoy vamos a ver la introducción para entender qué era lo que estaba pasando. Entonces ya vimos, eran una nación muy próspera, pero en ese momento había mucha idolatría y no se alejaron de eso. Por eso es que estos dos profetas, tanto Amós como Oseas, fueron a hablar en contra del pueblo. Punto importante, 2 años antes del terremoto, no sabemos qué fue lo que pasó, pero ese terremoto fue pues algo tremendo porque lo recuerdan. Dese cuenta que dice, toda esta palabra que va a dar Amós ocurrió 2 años de que ocurriera un terremoto y fue un terremoto tremendo porque aún en Zacarías vuelve y se recuerda. Vayan a Zacarías 14:5 y miren lo que dice. Y huiréis a los valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Dese cuenta que acá está nombrando que va a pasar un terremoto igual de terrible como cuando
huyeron los israelitas por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Es decir, que este terremoto fue tan tremendo que todo el mundo huyó. Me imagino que si huyeron fue porque las edificaciones se cayeron, ¿no? Y hasta se abrió la tierra. Entonces, o sea, es lo único que hace referencia. No se sabe la fecha exacta de este terremoto, lo mismo porque no se sabe lo mismo que Amós cuando dio esta palabra de Dios. Otra vez volvamos a Amós 1 y ya ahora sí entramos en el contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Ahora dice el 2, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Ojo que acá está hablando que Jehová rugirá como un león, ¿sí se da cuenta? Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Cuando la palabra ahora que Jehová va a rugir, es porque va a traer juicio, va a traer una palabra de juicio. Es decir, que el libro de Amós trata de que Dios no estaba muy contento con el pueblo de Israel y por esta razón iba a proferir unos juicios hacia Israel. Pero cuando comencemos a leer, primero comienza con, no solo con Israel, sino primero comienza con los gentiles. Por eso, el libro de Amós trata sobre la justicia de Dios, que es lo que tenemos que tener presente. Si en este tiempo nos llegara a decir Dios, voy a rugir como un león, es porque no está contento con lo que está pasando en la tierra y va a traer juicio sobre la tierra, para que lo tengamos ahí presente. Y el 2 dice, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán, ¿sí? Va a haber muerte. Y se secará la cumbre de Carmelo. El Carmelo era un campo que es muy fructífero y dice se secará, es decir, va a haber una sequía tenaz. Es el juicio que trata. Ahora sí, Amos 3. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Betén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. En este caso dice, va a comenzar por los pecados de Damasco. Pero mire la referencia que está haciendo. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no revocaré su castigo. Aquí cuando utiliza esta frase está haciendo referencia que, ¿por qué Dios va a hacer juicio a Damasco? Si usted se da cuenta, dice, la hicieron una vez, la hicieron 2 veces, la hicieron 3 veces y ahora la hicieron 4 veces. Por esta razón voy a traer juicio a Damasco. Pero ojo porque esto es una frase, esto es para decir, ellos han pecado mucho y no se han querido arrepentir. Pero principalmente voy a nombrar por una causa que los voy a castigar a Damasco. Así. Entonces dice el 4, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Bedeán. ¿Por qué Dios va a traer este castigo? Vuelve a al 3. Porque trillaron a Galat con trillos de hierro. ¿Qué pasó aquí? ¿A qué hace referencia esto? Galat queda en la tribu de Menasés. ¿Y qué fue lo que pasó? Damasco cogió, los atacó. Vayan ustedes ahora a Segunda de Reyes 8 del 10 al 13. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Asael, no se les olvide este nombre, Asael. ¿Por qué llora mi señor? Le pregunta al profeta Eliseo. Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que están encinta. Es decir, que este Asael, ¿cómo era? Malo. Dese cuenta, cogía a los niños y los estrellaban. No sabemos si los botaba desde una peña y ¡pum! O los estrellaban contra la pared.
Y a las mujeres que estaban embarazadas cogían y les abrían el vientre y les sacaban los niños así. 13. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro? O sea, le está diciendo, yo soy así de malo, para que haga tan grandes cosas. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Ahora sí, entendemos. ¿Por qué va a castigar a Damasco? ¿Por qué va a castigar a Siria? Por esto que le hizo en Galat, en la tribu de Menasés, en el reino del norte. O sea, fueron muy malos cuando atacaron la ciudad. Imagínense esa crueldad. Es algo horrible que le puede pasar a las personas, a un pueblo. Estrellar sus niños, sacar los vientres. O sea que este rey era muy malo. Por eso Dios dice, a través de Amós, te va a castigar Damasco por lo que le hiciste al reino del norte. Volvamos a Amós 1:4. Dice, prenderé fuego en la casa de Asael. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo les dije aprendas en ese nombre, Asael? Y consumirá los palacios de Benadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Es decir, dice, ustedes algún día van a venir y los van a deportar de su ciudad como castigo de lo que le hicieron ustedes al pueblo de Israel. Entonces acá vemos la primera nación, ¿no? Que es Siria. Dios la va a castigar por lo que hizo con Galat. Ahora viene otro castigo para otro pueblo. Estos pueblos que va a castigar Dios estaban alrededor de Israel y siempre le hicieron daño, siempre les atacaron. Y cada uno de ellos van a ser castigados. Ahora vayamos al 6. Dice, así ha dicho Jehová. Ahora va en Gaza. Todos sabemos que Gaza queda al sur. Siria quedaba en el norte, ¿no? O queda en el norte porque todavía existe Siria. Y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque llevó, dice, voy a castigar a Gaza porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Y ustedes sí se acuerdan quién es Edom? ¿O los edomitas de dónde vienen? Los edomitas vienen de Esaú. ¿Quién es Esaú? Esaú es el hermano de Jacob. Es decir, que ellos son primos del pueblo de Israel. Pero vea lo que le decían, lo que le hacían, que hacían en Gaza. Y por el cuarto no lo revocaré porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué hacían los de Gaza? Cogían y capturaban a los israelitas, los volvían esclavos y adivinen qué, los vendían. Y usted se sabe que no es solo que los vendan como esclavos para trabajar, a las mujeres escogían las jóvenes y las vendían para que fueran prostitutas. Entonces dice Dios, yo me acuerdo de lo que tú también le hiciste al pueblo de Israel, Gaza, y por eso no te voy a perdonar y te voy a castigar. ¿Y cómo los va a castigar? 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirán sus palacios, dice. Y destruiré a los moradores de Esdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Segunda de Reyes 18:8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ezequías fue el que cumplió esta promesa. Fue el que hirió ¿a quién? A los filisteos en Gaza. ¿Dónde está esto? En Segunda de Reyes 18:8 se cumple esta profecía. Dese cuenta que lo dice tal como se lo dijo Amós. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Volvamos otra vez a Amós. ¿Por qué castigó Dios a las naciones, a estas naciones? Porque se portaron mal con Israel. Ahora vamos al 9. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Adón y no se acordaron del pacto de hermanos. Uy, dese cuenta que este pueblo de Tiro hacía lo mismo que lo hacían los de Gaza. Cogían al pueblo, lo esclavizaban y las mujeres las vendían como prostitutas, sobre todo a las mujeres jóvenes. Y dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. ¿Quiénes eran los que compraban todos estos esclavos? Los edomitas, es decir, los que vienen de Saúl, hermano de Jacob. Y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cómo así no se acordaron del pacto de hermanos? Tiro andaba
cuando David reinaba, eran muy amigos, hicieron un pacto. Pero con el tiempo se les olvidó este pacto y traicionaron a Israel. Dese cuenta, ¿cómo lo traicionaron? Los cogían esclavos y los vendían. Amós 1:10 dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ahora seguimos con la siguiente nación. Entonces vamos Damasco, Gaza, Tiro, vamos tres naciones, ¿no? Ahora seguimos con la siguiente, en el 11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo. Ahora va a castigar a quién? A los edomitas. ¿De dónde son los edomitas? Los que vienen, no se les olvide, de Saúl. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor lo ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cómo así que ha guardado rencor? Pues acuérdese que Jacob engañó a su hermano, a Esaú, cuando lo engañó con la primogenitura y después cuando se hizo por pasar por él y el papá lo bendijo, le dio la bendición. O sea, entonces dice, ustedes no han perdonado eso, ustedes siguen con ese rencor. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que esto ocurrió, desde que Jacob engañó a su hermano, a Esaú. Ha pasado mucho tiempo. Y dice que todavía sus descendientes no podían perdonar esto. ¿Cómo sabemos que Edom si es Esaú? Vamos a ir a Génesis 36:1 para comprobar que Edom si es Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. ¿Sí se da cuenta? Ya sabemos que Edom es el mismo Esaú. Volvamos otra vez a Amós. Ahora vamos a ver el castigo de ellos. Amós 11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Si es que ahí lo dice, a su hermano. ¿Quién es su hermano? Pues Israel. Lo persiguió a espada y violó todo afecto natural. O sea, no le importó. No me importa que sea mi hermano, lo voy a matar o le voy a hacer la vida imposible. Entre esa vida imposible compraba como esclavos a los israelitas y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Por eso lo importante es que siempre perdonemos. A Dios no le gusta que seamos rencorosos. Acuérdense que el rencor no destruye a las otras personas, nos destruye es a nosotros mismos. Imagínense esto, pasaron muchísimas generaciones y no habían perdonado. 1:12. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borsa. Entonces, ese va a ser el castigo para los de Esaú. Ahora vayamos al 13. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensachar sus tierras abrieron las mujeres de Galat que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Raba y consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio y él y todos sus príncipes, dice Jehová. Dese cuenta que estas naciones también atacaban a Israel y hicieron lo mismo en Galat. ¿Qué hicieron? Cogieron las mujeres en cinta y les abrieron, es decir, que eran malos también, eran re malos. La gente pregunta, ay, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué castigó a esas naciones? Porque era gente muy mala. Dese cuenta para coger a las mujeres embarazadas y abrirles el vientre y sacarles los bebés solo con el fin de una guerra. Eran muy malos. Cójanlos presos, pero no les hagan eso. Y lo otro que dice, bueno, los voy a que sus muros se caigan, consumiré sus palacios en el día de la batalla, dice el 15, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes. Dese cuenta que cuando usted ganaba una guerra, nosotros creemos que cuando ganaban una guerra en la deportación se llevaban a todo el mundo. No, ellos no se llevaban a todo el mundo, ellos se llevaban a los principales, porque sabían que si tenían a los principales, no se iban a levantar alguien que se rebelara contra el reino. Dese cuenta que en el tiempo de Daniel se llevaron también a los principales, entre esos a Daniel, porque se escogían a lo mejor también para que ayudaran a gobernar, para coger sus conocimientos y así aprovechar esos conocimientos para que siguiera progresando el reino y no tuvieran ningún contradictor. Esto es lo que le iba a pasar también a los amonitas por ser tan malos. Ahora entramos a Amos 2. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Imagínense que
Todos conocemos también los moabitas, y la principal moabita, ¿quién es? Ruth. Todos hemos escuchado la historia de Ruth, ¿no? Que de ahí viene también nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tiempo, estos moabitas eran también muy malos. Imagínense que cogieron a un rey y lo quemaron. Acuérdese que antiguamente los que quemaban cadáveres eran aquellos que le entregaban a un dios, le decían como ofrenda, hacían quemaban esos cadáveres como ofrenda a un dios, o porque así era la cultura o la religión de ellos. Entonces, por eso a Dios no le gustaba que quemaran las personas, por esa simple y sencilla razón, para que no confundiera que el Dios de Israel era el mismo Dios, era el Dios de otras naciones. Entonces, por eso Dios les dijo a los israelitas, ustedes nunca me quemen un cuerpo para diferenciarnos de las otras religiones, para que no me confundan con las otras religiones. Y dice Amos 2:2, prenderé fuego en Moab, así como usted quemó al rey de Edom, yo también los voy a quemar a ustedes, y consumiré los palacios de Querot, y morirá Moab con tumulto y con estrépito y con sonido de trompeta, es decir, los voy a acabar totalmente. Amos 2:3, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Sí se da cuenta? Amos 2:4. Ahora sí, ya se acaba el juicio a las naciones, o ahora comienza el juicio por Israel. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Lo que les digo, después, Israel tampoco, o sea, Judá tampoco comenzó a caminar bien con Dios y se comenzó a ir con idolatría. Y cuando comienza la idolatría, pues se comienza a desviar el pueblo, comienza a hacer cosas que no convienen. Entre eso, comienzan a hacer las costumbres de las naciones paganas. Nosotros conocemos que cuando el pueblo se iba a hacer las costumbres de las naciones paganas, según lo que nos dice la palabra, cogían, dedicaban un árbol bien frondoso, hacían orgías debajo de ese árbol y después de hacer orgías, ese árbol era dedicado a un dios, a la diosa Cera o a Baal. ¿Y qué hacían después de tener orgías? Cogían y se entregaban regalitos en agradecimiento por lo que habían hecho. Otros dioses sabemos que lo que hacían era quemar a sus hijos. Y por eso Dios no le gustaba que se metieran con esos pueblos, porque iban a coger esas mismas costumbres, iban a hacer lo mismo. Mataban a sus niños en sacrificio a estos dioses, también hacían eso. Entonces, por eso Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, manténgase lejos de estos pueblos, porque de pronto ustedes irían a hacer esas barbaridades. Lo que les digo, la gente dice, pero por si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los destruye? No, es que estos pueblos tuvieron mucho tiempo para que se convirtiera, o sea, para que no hicieran esas atrocidades, pero nunca se arrepintieron y por eso Dios los tuvo que destruir, por lo malo que era. Por eso el libro de Amós es un libro de justicia, no se les olvide, va a traer justicia a estos pueblos, pero también va a traer justicia con Israel. Comenzó primero con los gentiles y ahora sigue con Israel. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la introducción nomás a Amós 2:6 porque no nos alcanza más el tiempo. Y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y hasta ahí lo dejamos porque no alcanzamos. Ya en el próximo servicio que tengamos, vamos a estar viendo qué era lo que hacía Israel que a Dios le ofendió. ¿Qué era lo que hacía Israel tan grave que Dios, a través de Amós, iba a proferir juicio?